Bueno, seguimos en El Bueno y el Malo. Estamos ahora con Gerardo Schwartz de la Fundación Mediterránea. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches y gracias por venir. Pero buenas noches a ustedes. Bueno, acá recién dimos una encuesta en donde los argentinos están preocupados. ¿Qué se puede esperar para el 2017 en términos económicos? Todos los relevamientos que hay y las consultas, y esto es interesante que el Banco Central hace algunos meses comenzó un nuevo relevamiento entre distintos economistas para que cada uno diga lo que piensa que es lo que va a suceder en los próximos trimestres y el próximo año. Y es interesante que haya absoluto acuerdo entre todos los economistas relevados, entre todas las consultoras, universidades nacionales y demás que participan en este relevamiento, y todos pensamos que el año que viene va a haber crecimiento económico. La duda pasa por cuál es el nivel de crecimiento, cuál es el ritmo de crecimiento que vamos a tener. Algunos dicen de que vamos a crecer aproximadamente un 2,5%, yo creo que va a ser un poquito más, va a ser cercano al 3%, y hay algunos que llegan a decir que va a crecer un 5%, pero lo interesante es que hay prácticamente acuerdo entre todos los economistas y analistas económicos a nivel nacional de que el año que viene vamos a volver a crecer en tasas no muy importantes, pero sí en un 2-3% seguramente. ¿Este año cómo cerramos? ¿Cuál es el número de cierre de fin de año? Seguramente todavía falta bastante para que se publiquen los datos de todo el año. Todavía tenemos que transitar todo diciembre y tienen que publicarse estos datos que seguramente van a estar recién para marzo del año que viene, pero seguramente en base a la tendencia estaremos cerrando el año con una caída de la actividad económica general de entre el 2 al 2,5%. Este año la Argentina en términos económicos perdió 2,5 puntos. Exactamente, su PBI o la riqueza generada en todo el país. ¿Y eso es fruto de que, Gerardo, cuáles son las variables que hacen que este año perdamos en términos económicos en Argentina? Hay varias variables que explican, la principal de ellas es la caída en ventas. La caída en ventas del consumo interno. Prácticamente no teníamos una inserción internacional tan importante, así que no pasa tanto por exportaciones. De hecho, las exportaciones se han mantenido estables, han crecido un poquito, y las importaciones también, así que eso nos da un saldo de balanza comercial bastante nulo, o sea, levemente positivo, pero seguramente estaremos cercano a cero el balance entre expo e impo. Entonces lo que principalmente explica esto es una caída de las ventas minoristas o del consumo de los argentinos. Sí. Licenciado, ¿cómo ha visto la economía de la provincia de Misiones, que básicamente todavía alberga en su gran población productiva minifundios, como en el tema de la yerba mate, el tabaco, el té? ¿Cómo han sido las unidades de producción de la forestación? Digo, ¿qué balance ha tenido hoy el empresario misionero? Y si le sigue siendo costoso sostener la masa laboral, digamos, la planta laboral, por lo que uno ve y analiza casi en la diaria de los reclamos sostenidos que hay en la producción regional. En realidad la provincia de Misiones se caracteriza y se diferencia de Nación en que es una economía mucho más inserta en los mercados internacionales, más integrada con los mercados internacionales, puntualmente con los mercados vecinos, que son Paraguay y Brasil. De esta manera vemos cómo en nuestra provincia prácticamente todos los sectores tienen un componente de exportaciones muy importante. Y ahí vamos a ver no solamente el té en producciones agrícolas, que se exporta el 95% a Estados Unidos, hasta podemos mencionar también la yerba mate, que por más de que tiene una cifra muy menor de exportaciones en el total de la producción o en el total de la actividad, de todas maneras hay una cifra bastante importante de exportaciones, que incluso en algunos periodos llega a superar en cantidad de dólares exportados las exportaciones de té. Entonces, todas las actividades económicas de la provincia de Misiones, salvo el sector público y salvo la construcción, la mayor parte de las actividades económicas de la provincia están explicadas por la integración que tiene nuestra provincia, nuestra economía, con Paraguay y con Brasil. No solamente es una característica de los comercios minoristas de la ciudad de Posados, de la ciudad de Iguazú, sino que es una característica de todos los sectores, y es por eso de que en un contexto en el cual, si bien hubo una devaluación,
que en los primeros meses generó una ventaja competitiva por tipo de cambio a estos productores. La realidad es que después, como la inflación siguió creciendo y siguió en cifras muy altas, esa devaluación fue más que superada, esa ventaja competitiva generada por la inflación, por la devaluación fue más que compensada y absorbida por esta inflación o incremento de costos de los empresarios. Y es así como vemos que en el total de la economía misionera prácticamente no hubo, de hecho no hubo caídas en la cantidad de empleo. De hecho, si vamos a las cifras oficiales publicadas a nivel nacional, vamos a ver de que tanto en empleo público como en empleo privado ha crecido la cantidad de empleados o de trabajadores que tienen su trabajo en relación de dependencia en nuestra provincia. Entonces la caída de ventas pasó principalmente por una caída en estas ventas que se generaba a extranjeros, y por otro lado también por una pérdida de poder adquisitivo de los misioneros, que debido a que si bien no perdieron sus puestos de trabajo en números agregados, obviamente si yo le digo esto a alguien que perdió su puesto de trabajo me va a decir me estás mintiendo. Obviamente la situación puede variar en la forma personal o en el análisis de un caso particular, pero en términos agregados prácticamente se ha mantenido, incluso ha crecido un 0,5% la cantidad de empleos registrados en la provincia, pero los salarios han crecido por debajo de la inflación. Los salarios promedio han crecido solamente un 32-35%, mientras que la inflación, el último número publicado, es de un 43%. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo de casi 10 puntos porcentuales, y esto explica la caída de ventas, además de la cuestión de frontera, la cuestión de comercio fronterizo y la cuestión de mercados internacionales. ¿Cuál es la inflación de este año? El último número publicado, 43%. 43%, o sea que no se controló entonces la inflación de este año. Si vamos... ¿De cuánto veníamos el año? Bueno, no había un número por ahí serio, pero digo, ¿cuál era el número que estimaban ustedes? Nosotros tuvimos un pico muy importante en el 2014 de que llegó a casi 41%, a partir de ahí se comenzó a controlar la inflación. El año pasado cerramos con un 26% de inflación. Y a partir de ahí, como es esto los últimos números de diciembre del año pasado, y a partir de ahí hubo un repunte de esta inflación que tuvo, creo que su peor momento en junio de este año, que llegamos casi al 46%, producto de la liberación de tarifas, el traspaso a precios, a costos y a precios de esa devaluación que hubo el año pasado. Y así el dólar a 10 a 15, digamos. ¿Ese fue el gran salto de inflación de este año? Ese fue uno de los saltos y que tardó bastante en trasladarse, pero creo que el principal salto importante de un mes a otro fue la liberación o en realidad la actualización de tarifas a servicios públicos en Buenos Aires. Ahora, ¿y por qué el gobierno dice que el año que viene la inflación va a ser el 17, si este año fue el 45? ¿Cómo hacen para bajarla tanto? Porque en realidad si nosotros consideramos la inflación mensual, estos datos que te di son anuales. Si nosotros consideramos la inflación mensual, que es la evolución mes a mes de esa inflación, sí vemos que hay alguna tendencia descendente. De hecho, solamente en el mes de mayo y junio tuvimos casi 6% de inflación en cada uno de esos meses, mientras que ahora estamos en valores de 1,9, 2%, y algunos meses, incluso creo que el caso de agosto fue de 0,7% de inflación. Entonces esto nos da una proyección que nos indica una tendencia a la baja de esa inflación. Para mí que se podría llegar a estabilizar el año que viene en torno al 25%. No creo que pueda llegar al 17%, sino que una cifra de en torno al 20 al 25% puede llegar a ser mucho más creíble en base a los últimos datos que disponemos. Gerardo, ¿cómo se hace para bajar las 100.000 tipos que cruzaron el fin de semana largo a Paraguay? ¿El gobierno está esperando que la macroeconomía regule eso en la frontera o va a haber que meterle mano a esta situación? 100.000 personas cruzaron el fin de semana largo al Paraguay. Y lo que implica... Y la proyección para el año es de que aproximadamente en este cruce fronterizo casi 11 millones de personas. Durante el año. Durante el año, casi 1 millón de personas por mes. 1 millón de personas por 1.000 pesos, hace el número. 110
Es una cosa. 1 millón, esta es una aclaración, 1 millón implica los dos cruces, en los dos sentidos, de un lado y del otro. Entonces la misma persona aparece como dos cruces. Hablaríamos aproximadamente 500.000 personas por mes. Si hablamos de 1.000 pesos, ahí tenemos 500 millones de pesos por mes aproximadamente que se estarían fugando. Si hacemos esos números rápidos. ¿Y eso se corrige con la macroeconomía o hay que tomar medidas ya básicamente como una cuestión zonificada? Porque yo veo que se han resignado, digamos. Se pueden solucionar tanto con la macro como con la micro economía. Se podría modificar con un tipo de cambio que atienda solamente a nuestras necesidades de frontera de la ciudad de Posadas, y que todo el país tenga un tipo de cambio en base a las necesidades para que nuestros comerciantes puedan competir con Paraguay. Evidentemente esto, teóricamente es posible, pero en realidad no va a suceder porque a nivel nacional evidentemente somos una porción muy pequeña del total de población, el total de actividad económica. Por lo tanto, tenemos que ver qué es lo que se hizo en los lugares donde hubo políticas que funcionaron. Y en esto es interesante de que si analizamos la situación de Estados Unidos con la frontera sur, con México, con la frontera norte, con Canadá, o lo que pasó cuando se incorporaron más de 10 países a la Unión Europea, del este europeo, y que primero se incorporaron a la Unión y después se incorporaron al euro, o lo que pasa en distintos países de África o del sudeste asiático. En todos los casos exitosos de políticas de frontera hablamos de una serie de políticas, una serie de instrumentos que iguala o acerca los costos de un lado de la frontera a los que existen del otro lado de la frontera. Y en costos hablamos de costos de transporte, costos logísticos, pero también y principalmente hablamos de costos fiscales o tributarios. Y esto necesariamente tenemos que hablar de impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales. Y ahí vamos a ver que hay enormes diferencias. 35% de ganancias contra 10% en Paraguay, o 15 al 20% en Brasil. El flete, hoy me contaban que un camionero está ganando 45.000 pesos. Me gustaría saber cuánto gana un camionero en Paraguay, ponerle, o sea... El costo del flete nomás debe ser abismal. Totalmente, por eso hablo de una serie de costos entre los cuales los principales están el costo de transporte y logística y los costos tributarios. Los dos afectan y cualquier política que quiera llegar al fondo de la cuestión tiene que sin duda tomar en cuenta estas cuestiones y tomar en cuenta esta diferencia de costos que hace imposible al comerciante o al empresario misionero querer competir contra Paraguay. ¿Y qué crees que hay que hacer? ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cuál es tu visión? Recién lo mencioné, políticas que hagan reducción de costos de transporte. Eso hay que hacerlo en Buenos Aires. O sea, obviamente esto implica trabajar no solamente en Buenos Aires, sino a nivel nacional, provincial y municipal. Nacional, obviamente hay impuestos y costos... todo nacional, digo, ¿qué puede aportar la municipalidad en términos de competitividad? ¿Qué te puede bajar? ¿El impuesto del 0,8 por 1000, que es el impuesto municipal? No nos va a cambiar nada. Este tipo de cuestiones, evidentemente hay mayores responsabilidades nacionales y provinciales que municipales, porque la mayor parte de los costos está ahí, y más a nivel nacional que a nivel provincial. Claro. Pero si sumamos toda la carga, evidentemente cada una de las jurisdicciones va sumando y puede aportar un granito de arena. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de un impuesto que parece bastante pequeño, que es el impuesto a los ingresos brutos, que apenas el 3,5% de la facturación o de ese precio final. Ahora, si vemos en rentabilidad de esa empresa, si una empresa tiene una rentabilidad, un margen que aproximadamente puede ser del 10 o 15%, un 3,5% en ese 15% es un porcentaje bastante, exactamente, bastante grande. Entonces, eso es un ejemplo. Obviamente, si hablamos de ganancias, impuesto a las ganancias, donde el 35% se lo lleva Nación, obviamente tenemos que pensar de que la simetría con Paraguay es enorme. Pero también con Brasil, que tiene un impuesto a las ganancias que va del 15 al 20%, 22%. ¿Sabés qué me contaban hoy? Que, por ejemplo, en los grandes mayoristas de allá de la Ruta 12, están viniendo muchísimos paraguayos a llevar determinados productos que son más baratos acá que allá. Sí, ha pasado, sí. Ahora, este fin de semana te digo. Sí. O sea, hay productos determinados, picadillos, determinados productos que enlatados, son más baratos acá que en Paraguay. Digo, por ahí se puede
por lo menos encontrarle algún nivel de... Nosotros hicimos un relevamiento desde IERAL comparando 35 productos en supermercados de la ciudad de Posadas, supermercados de Encarnación y supermercados de Foz de Iguazú y Puerto de Iguazú. Hicimos la comparación entre las 4 localidades y hay una abrumadora mayoría de productos en los cuales son más baratos tanto en Paraguay como en Brasil. Hay algunas excepciones, sí hay algunas excepciones. La verdad que no tengo la explicación de por qué. Un ejemplo de esto que a mí me llamó mucho la atención es que el desodorante o para algunos productos de perfumería son más baratos de este lado de la frontera que del otro. ¿Por qué razón? No tengo la explicación, pero en los supermercados se ve esa diferencia. Así que aún existe algunos... perfume. hay algunos casos que todavía son alguna excepción en este sentido, pero de todas maneras la abrumadora mayoría de los productos... hablando de que con esos números, con 500 millones de pesos, se están yendo mes a mes con las asimetrías. Números muy sencillos, muy rápidos. Y ¿cuánto es la masa salarial del Estado misionero? No te sabría decir en este momento, no tengo el número en la cabeza. ¿Cuánto será más o menos en términos de empleados? ¿70.000 empleados debe haber en Misiones o más? Sí, fácilmente. ¿70.000 empleados públicos? Sí. Tal vez incluso más, entre si consideramos nivel nacional, provincial y municipal puede ser un poquito más. De 20.000 pesos de sueldo, vamos, un promedio generoso. Son 1.400 millones. Sí. O sea que casi la mitad de la masa salarial pública se está yendo a un tercio, sí, casi un tercio. Un tercio. Un tercio. Es mucho. Es mucho. Bueno, ¿hay que ir al dólar o no? No. Yo soy de la idea de que no es negocio. O sea, depende para qué. Si estás por viajar a Miami, sí, obviamente. No, la gente que tiene unos pesos y ve que el dólar sube ahora, subió hoy de vuelta. Esto es una depende de la situación de cada persona, de qué es lo que quiere hacer. Si quiere conservar el valor del dinero, tendrá que hacer la comparación con los plazos fijos, los que rinde hoy el plazo fijo y demás. Creo que no es, si bien rinde el dólar, seguramente rendirá un poquito mejor que el plazo fijo en los próximos 12 meses. De todas maneras, correrá por detrás de la inflación. Esa es la perspectiva que tenemos para el año que viene, que seguramente se va a retrasar un poquito más el tipo de cambio todavía en aproximadamente un 5%. Que si tenemos un 25 de inflación, no vamos a tener un 25 aumento en el dólar. ¿Eso es no, exactamente. Vamos a tener a lo sumo un 20% de incremento en el valor del dólar, según las proyecciones actuales con los números actuales que hay disponibles. Entonces, si es para conservar el valor del dinero, creo que no es la mejor opción. Hay que hacer números finos, pero depende de cada uno de los casos de esto. Porque con García tenemos que justamente colocar ahora, ¿cuánto eran? 4 o 5 dólares. 4 o 5 dólares. Tenemos que decir la construcción privada ha caído también como la construcción pública, la obra pública en Misiones. No tanto, la gran caída que hubo este año sin duda fue de la construcción pública. Ajá. La construcción privada ha tenido cierto, se ha hecho más lenta, pero no de la manera que había caído la construcción pública. La construcción pública cayó de una forma realmente excepcional desde septiembre del año pasado hasta enero, febrero y marzo de este año, cayó casi un 50%. O sea, a partir de ahí lentamente comenzó un proceso de recuperación sin llegar todavía a los niveles de actividad del año pasado. Muy bien. Se agradece. Gracias por venir. Bueno, antes de despedirlo finalmente al economista de la Fundación IERAL y de la Fundación Mediterránea, vamos a ver la catarsis del pajarito. Señor, usted es muy tuitero. Lo veo de esta semana. A ver qué Twitter, Sí, acabo de tuitear justamente antes de venir acá que iba a estar acá, justamente. El tuitero es él, yo te empecé ahora hace una semana. Bueno, uno de los que me pasa la producción, por si no se me genera un conflicto con Amarilla después. Lo amigo de concejal Amarilla, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Uno de los twitters, eso puede que lo miro acá porque como no veo bien. Éxitos en sus funciones, dice. No, él tuiteó y puso muchas gracias porque hay un movimiento que se llama Compromiso Ciudadano. Sí. De Massa debe ser, ¿no? Sí. El concejal dice éxitos en sus funciones, porque fue reelecto vicepresidente segundo y él pone muchas gracias. Buscando en el archivo nos dimos cuenta que Compromiso Ciudadano es la agrupación que lidera. Entonces es como una especie de autosaludo. No, bueno, hay mucha gente en la agrupación, no va a ser solo él. Creo que está él, la señora de él. No. Don Amarilla, el padre. No, es una agrupación barrial muy grande
pero acá en la producción pusieron solo para chicanearlo un poquito. Ya mandó un mensaje, dice, bueno, vamos con el vicepresidente segundo, se mandó saludos, muchas gracias. Muy bien, se manda saludos y se contesta él. Bueno. Muy bien, Amarillo. Bueno, la agrupación. Vamos al segundo Twitter de esta semana que tiene como protagonista. A ver, yo lo tengo acá. Acá dice el segundo. Escribió el ex gobernador de la provincia, Maurice Clos. Maurice Clos, dice, todo lo hizo para que se fortalezca la democracia. Para él, por Raúl Ricardo Alfonsín, valía esto mucho más que su sonrisa o su confianza. Era el valor a fortalecer. Es una especie de reflexión que hace pública Maurice Clos, venerando a quien ha sido el líder, uno de los grandes líderes que dejó las últimas 3 décadas del radicalismo, ¿no? Habría que avisarle a Alfonsín, que ya falleció, que para descanse, que Maurice Clos era presidente del partido cuando se fue a la renovación, digo, ¿no? Bueno, a veces pasa mucho. ¿Por qué trae a colación cosas que ya están en el pasado? A lo mejor él se fue a la renovación para fortalecer a la democracia, como decía Alfonsín. Bueno, desde cualquier espacio se puede fortalecer. Era el valor a fortalecer, dice, ¿no? Sonrisa y confianza, bueno, no importa, está bien, está en todo su derecho Maurice Clos de hacer catarse en el pajarito. Totalmente. Y mire quién le contesta abajo. Además que haya abandonado... Abajo aparece Gustavo Córdoba. Dice. ¿Qué dice Gustavo? Miren qué confianza sentía ese día que asumía, dice, la presidencia, y se la fue perdiendo la sonrisa y la confianza, pero aún está en nuestros corazones, ¿viste? Los radicales son divinos. A la hora de hacer catarse, los radicales son divinos. Los principales traidores del Fonchín son los que más venenan los Fonchín. Vamos. Por lo menos los ideales. No, señor. Me hago cargo de lo que digo. No lo diga de esa manera. Pero del yo me hago cargo. Vamos, sí, a otro Twitter. Se le cayó un quinto. Que me pone nervioso. Acuérdense que tiene que meterlo de González, No me dejó. No pasará cuando dice, lamentaríamos mucho se apruebe el proyecto de ley de impuesto a las ganancias que tratará el Senado. Sí, lamentaríamos mucho. Lamentaríamos mucho, dice. ¿Hugo Pasaracua le va a dar las instrucciones a los senadores para que voten en contra? Sí. Por lo que dice ahí, ¿no? Al parecer lo estás adoctrinando ahí. Sí. Mire, muchacho, el impuesto a la ganancia no significa 1.500 millones de pesos. Bueno, a ver, habrá que ver si se alinea Juan Chirrazaba. Sobre que venimos capa caída, si nos sacan 1.500 más, viejo, se pone dura la topada. Ya hubo varios Twitter, hasta Rovira tuiteó con esto en los senados. ¿Rovira tuitea? No sé. ¿Cómo no tenemos un tuit de Rovira? Sí, nunca tuvimos. Tuitea una vez cada 2 meses, pues le baja una orden por tweet. Te baja la línea. Sí, le baja la línea. Ya le dijo a los senadores que ni se le ocurra votar el impuesto a la ganancia en masa. ¿Ya le dijo? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, no, si no van a quedar pegados con Kicillof. ¿Hasta aquí llegamos o tenemos uno más? No, ya estamos, creo. Hay uno más. Hay uno más. En los últimos programas del año tenemos con Yapa, eso que nos quedaron ahí traspapelados. 3x4, 5x4, una cosa de loco. Bueno, la otra catarsis la hace Sergio Massa. No, la de Sergio Massa es fantástica. Esta fue después de votar, de modificar la ley de ganancias junto a Axel Kicillof, ¿no? Sí. Y cuando Macri le salió a decir que era un infausto, ¿era? No, un irresponsable. Sí, no, que no era de confianza. Un irresponsable fiscal, dijo. Sí, y que no era de confianza. Sí. ¿No? Como que había sido un muchacho que no respeta los acuerdos. Sí. Y él contestó, en base a eso, que estaba siendo vituperado, dice, le pido a la Virgen que nos ilumine para abandonar el camino de la división y la intolerancia. Y la traición, pero ¿cómo? Y la traición, no solo, claro, no solo que lo acostó, sino que yo creo que se ríe cuando escribe los Twitter más. Además lo hizo el día de la Virgen, o sea, estaba el 9 en la casa tomando el mate y dijo, Dios matar esto, a ver qué pasa. Y no aguanta la carcajada. Está con la señora esposa, ¿cómo se llama? Malena. No hables mal de Malena que se va a enojar Malena. Ahí te doy respeto, por favor. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Vamos a una pequeña pausa de próximo. Cacho Bárbaro, Cacho Bárbaro, sí, por supuesto, hablando. Vamos a hablar de... Afilando los dientes. De todo con Cacho. Cacho no te deja una. No te deja pasar una. Ya venimos.